Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy, como cada viernes en nuestro programa, hablamos de talento senior en Capital Senior y lo hacemos de la mano de Oriol Brutau. Hoy vamos a hablar con dos empresarias, madre e hija, que actualmente gestionan su empresa. Hoy va a ser un programa especial porque lo vamos a dedicar a la empresa familiar, al liderazgo en femenino y a la sucesión. Bienvenidos a Capital Senior. Pues, Oriol, arrancamos ya con Capital Senior, el espacio donde semana tras semana ponemos en valor el talento senior, dando protagonismo a profesionales que continúan aportando, reinventándose y demostrando que la experiencia es uno de los mayores activos. Y si te parece, arrancamos con la entrevista del programa. Quiero destacar que Qualde opera en un sector muy competitivo como es el logístico y en un sector muy masculinizado. Sí. Y entonces sorprende un poco ver a dos mujeres al frente de una empresa en este sector, ¿no? ¿Cómo ha sido, ¿no? el trabajar en este sector? Bueno, fue a raíz también del fallecimiento de mi padre. O sea, yo tenía 15 años y entonces no me tocó otra. O sea, mi hermano tenía 8 y yo 15. Entonces no me tocó otra más que ponerme y hacer todo lo que pude dentro de la empresa. Y me tocó pues sacrificar toda mi juventud pues por la empresa. Pero yo tenía muy presente pues que mi padre había visto yo todo lo que había trabajado y quería continuar con su legado. O sea, y así fue, y así es que no hay más. O sea, yo pienso que él es quien me ha dado la fuerza pues para tirar durante todos estos años hacia adelante, vaya. Y también ayudar a mi madre y también mi hermano hasta que se hizo más mayor. Y todo eso a mí, pues bueno, me dio fuerza pues para ir tirando. Y sí que es cierto que en aquella época, pues bueno, una nena de 15, 16 años, yo ahora lo veo con mis nietas, pienso, ostras, y yo tenía esta edad y pude con todo lo que pude, y sí que pude. Y además es que todavía sigo. Sí. Entonces digo, es que desde luego soy muy fuerte. Mi madre siempre me lo decía, Noria, es que tú eres muy fuerte, eres igual que tu padre, te pareces muchísimo a tu padre, y realmente es cierto. O sea, porque mi padre falleció en una semana, no es que me preparara a nada. O sea, yo cuando acabé comercio, yo tenía que seguir con la empresa según él decía, ¿no? Y me puso con 14 años a trabajar en una empresa que él conocía de transportes, y allí empecé, y menos mal que estuve un año y pico, que luego cuando él falleció pues ya había perdido la vergüenza de eso, de salir del cole y no ver nada, ¿no? Y gracias a esto pues también me fue algo más fácil tirar para adelante, ¿no? Pero sí, yo iba al puerto de Barcelona, cuando era el puerto de los muelles, los tinglados, a llevar papeles, recoger documentación, llevar a los camiones, y bueno, tenía una vergüenza porque una nena allí por los muelles que habían en aquellos años era tal, pero mira, yo lo pude y sigo. O sea, y he llegado hasta aquí. Y durante todo este proceso, durante todo este tiempo, hablamos del año 1950 y poco, ¿no? Sí, 52. Sí. Mi padre falleció en el 1968. 68. O sea, que hablamos... Yo no había nacido todavía, ¿eh? Yo justo nací en el 68. Bueno, yo nací en el 52. Mi padre fundó la empresa cuando yo nací. Entonces, pues también es algo pues que también... Lo he visto siempre, ¿no? Y siempre me lo han dicho en mi casa, es que tu padre, cuando tú naciste, es cuando se compró el primer camión. Y eso a mí siempre, pues bueno, lo he llevado dentro, ¿no? Y sobre todo es seguir con el legado de mis padres. O
O sea, eso es lo que... Y todavía hoy, ¿eh? Y hablando de legado, los que nos escuchan por la radio no lo ven, pero aquellos que pueden vernos por YouTube están viendo cómo te mira Elena con esos ojos de admiración, la sigues en profundidad. Yo creo que esta historia es su historia es parte de su legado hacia ti y veo por tus ojos que la estás tomando con mucha responsabilidad, ¿no? Bueno, es que al final lo deja muy alto. Al final son circunstancias que ella pues también vivió, ¿no? Y le tocó vivir. Y nosotros pues también lo he vivido desde que he nacido. O sea, al final es algo que también he visto el esfuerzo, he visto el sacrificio, el siempre, pues, bueno, al final el negocio pues es lo que nos da de comer, ¿no? En cierta manera, y es lo que tienes que seguir, ¿no? Y siempre sobre todo con esa visión de hacer las cosas bien, ¿no? De hacerlo bien, y esto es parte de ella. Es parte de ella que le gusta pues tener las cosas bien, hacerlo bien y tener también una visión de este futuro que tuvo en su momento y quiso seguir, ¿no? Porque quizá lo fácil hubiera sido, pues mira, hasta aquí se acaba todo, ¿no? Y a pesar de las circunstancias y el bueno, en el tiempo que estábamos, ¿no? No tuvo ningún problema en verlo y esto es lo que hay, ¿no? Pero sí. Mi madre también me ayudó porque tuve tres hijos, todos muy seguidos, y ella es la que se cuidó de criarlos y tirarlos hacia adelante. O sea, ella también me ayudó mucho. O sea, si no, también me hubiera sido aquí más complicado, un equipo. ¿no? O sea, es verdad, mi madre era una mujer pues de casa, no era una mujer de estar en la empresa, ¿no? Y entonces, bueno, ella me ayudó pues con mis hijos. Fue abuela muy joven, con 48 años ya fue abuela de mi hijo, y entonces a ella eso le dio vida. O sea, porque mi padre hacía 6 o 7 años que había fallecido, entonces el tener yo a mis hijos pues le dio una vida y vamos, le fue muy muy bien. Tú veías fotos de mi madre de antes y cuando ya nacieron sus nietos, y parecía que se había quitado 10 años de encima, sí, fue algo... Es curioso porque Montse nos preguntaba sobre todo este proceso, ¿no? de empresa y de responsabilidad. Y yo en mi introducción decía de vosotras que os conocí en LinkedIn, pero hay algo que queremos poner en valor especialmente hoy en este programa, y es este liderazgo en femenino, dejádmelo decir así, ¿no? Sois dos, madre e hija, que nos acompañáis, que nos estáis relatando vuestra historia desde el inicio, donde también la abuela, ¿no? Participó activamente, dándose ese margen para poder acudir a la empresa. Y de alguna forma, ¿cómo vivís este liderazgo en femenino en un entorno masculinizado, como decía Montse? Bueno, yo ya llevo tantos años que ya estoy acostumbrada, porque a una hora vas a cantidad de reuniones, vas a cantidad de sitios y siguen habiendo muchísimos más hombres que mujeres. Eso es así, aún hoy, ¿eh? O sea, yo ya estoy acostumbrada, y a consejos de administración igual. La única mujer que estoy soy yo, ¿no? Y entonces... Pero bueno, llevo tantos años que para mí no es raro, ¿no? Para mí al no, final no es raro. Yo creo que la diferencia o el punto es el respeto que uno al final con los años y sobre todo pues se nota, ¿no? Entonces al final no hay más. Qué bien. O sea, es el respeto que le tienen, porque yo una vez, ahora que estoy dentro de cuál de ellos lo veía fuera, ¿no? Y si oía cuál de tal, bien, pero ahora que estoy dentro, lo que sí que he puesto en valor es, bueno, lo que me enorgullece el estar en Cualde y lo bien que lo que es el sector y las personas hablan, ¿no? De lo que es Cualde y sobre todo lo que es Nuria. Entonces, por ahí, pues bueno, pues sí, me enorgullece de tener una madre, en ese caso, ¿no? Pues que la respetan y la valoran. Y eso es muy importante. Claro. Y más en el sector que hablamos, ¿no? De que al final sí que es verdad que principalmente pues, son hombres. Porque el sector, por toda la dinámica, ¿no? Y ese respeto, pues yo creo que es lo que también te hace pues, que estés ahí y que no pase nada. Nuria, ¿qué ventajas y retos supone dirigir una empresa con lazos familiares tan estrechos? Bueno,
También se pasan cosas, no todo es Imagino. No todo es bueno, o sea, a nivel familiar también han habido problemas internos familiares, sí que los han habido. Lo que pasa es que siempre tienes que poner la empresa por encima de todo y tienes que hacer que todo siga y todo por la empresa. O sea, yo también lo he vivido y me ha tocado vivir cosas muy, muy, muy fuertes. O sea, sobre todo, pues bueno, cuando falleció mi hermano, cuando mi madre y mi hermano fallecieron en el 2020. O sea, mi madre de COVID y mi hermano había tenido un accidente y bueno, ya llevaba 1 año y medio muy mal porque tenía el riñón que no le funcionaba y entonces, bueno, al final pues le dejó prácticamente de funcionar, ¿no? Él no se quiso someter a diálisis, no quería la diálisis, quería hacerle un trasplante y era muy difícil porque en el accidente era doble amputado de las 2 piernas, o sea, perdió las 2 piernas y entonces un perfil como él era muy difícil un trasplante de riñón, pero él quería un trasplante de riñón porque él, vamos, nos dio una lección cuando tuvo el accidente, su superación, cómo tiró para adelante, fue una pasada, o sea, era digno de admirar todo lo que él hizo y por tirar para adelante él en su vida, ¿no? Pero era muy, muy tozudo con las cosas. O sea, por ejemplo, diálisis no quiso él, trasplante era muy difícil y no se podía, ¿no? Y entonces, bueno, pues él falleció, mi madre falleció el 24 de marzo y él falleció el 12 de noviembre. Y entonces, en su fallecimiento, pues sí que ocurrieron cosas dentro de la familia que, bueno, que eso a mí sí que me hizo muchísimo daño, ¿no? Pero bueno, has de tirar para adelante, has de tirar pues por la empresa. O sea, mi madre tenía una visión muy clara de todo y ella falleció con 93 años de COVID, pero es que tenía una cabeza muy bien y ella hizo cosas pues para que la empresa siguiera adelante sin problemas. Luego hubieron problemas, pero problemas que por una parte no aceptó la decisión que mi madre tomó. Y eso es así, pero eso yo no lo podía cambiar, porque fue su decisión, ¿no? Es curioso, entonces, Nuria, porque pones en tu narración constantemente el componente familiar, las circunstancias familiares que todas las familias tienen, pero siempre poniendo la empresa por delante, ¿no? Todo por la empresa. Es que mi vida siempre ha sido así. Ha sido la empresa. O sea, a ver, a lo largo de todos estos años, mi marido también, cuando yo me casé, o cuando nos casamos, él entró en la empresa y estuvo hasta el año 92. Y entonces él dimitió, pues bueno, porque tenía también... no se entendía con mi hermano, tenía también problemas y tal, y entonces mi marido cogió y se marchó, dimitió. Y entonces yo lo primero que le dije a mi marido, que vamos, que sí, vale, que se quería marchar porque él quería, pero que si él hubiera hecho daño a Cualde, que nos hubiéramos separado. Entonces yo lo tenía clarísimo también, ¿eh? Y bueno, no, él se marchó, cogió otros caminos, otras vías, y no pasó nada. Mucha gente se pensó que nos habíamos separado y yo no me he separado nunca de mi marido, ¿no? Pero que yo sí siempre he puesto delante la empresa a todo. Los que hemos vivido, los que hemos vivido también ha sido en mi caso la empresa familiar y la empresa de los padres y tal, veíamos escenas que nuestros amigos no se creían o que cuando contábamos en casa no lo entendían, ¿no? Elena, tú eras pequeña cuando pasó este capítulo de que tu padre, ¿no? Se va de la empresa. ¿Cómo viviste tú? ¿Nos puedes compartir un poco? Al final es que como que siempre ha estado la empresa, pues era claro. Pero yo recuerdo, Elena, que de pequeño, a la edad más o menos que coincidía con esta etapa tuya también por edad, cuando me preguntaban ¿qué quieres dedicarte? Yo decía, a todo menos ser empresario. Porque vivíamos en casa estas tensiones y estas circunstancias, ¿no? Luego ya de mayor la cosa cambia. La genética tira y bueno, esto lo dicen ahora mis hijas. ¿Sí? Claro. Todo menos, ya veremos. ¿Qué respondías tú cuando te preguntaban? Pues yo creo que no me lo preguntan. Yo creo que no lo recuerdo. Yo creo que la empresa estaba tan metida en casa que era algo habitual, claro. ¿No? Era habitual porque aparte, pues eso, ¿no? Y los principios estaba muy cercana a la empresa a casa, o sea, estaba en la misma calle prácticamente de donde vivíamos, entonces era muy habitual
verla estar y bueno... Era muy habitual. Quizá era como uno más, un sitio más donde tú estabas, ¿no? Y sí es verdad que cuando éramos más pequeños, el tema tanto de empresa y más del día a día, yo no recuerdo. O sea, como algo... O sea, bueno, quizá a lo mejor yo desconectaba, no sé. Pero no recuerdo como algo... Sí recuerdo, pues evidentemente los puntos más importantes, eso sí, ¿no? El cambio, esto sí, porque aparte, piensa que yo con 14 años, yo ya iba a la empresa. Claro. A ayudar. A jugar entre o sea, camiones, a ver, ¿no? O ayudar. papeles, bueno, cosas de que tú ya ibas a ayudar en verano. Claro. Y mi hermano igual, y mi hermana. hijo O sea, igual, ¿eh? O sea, al final es algo que, bueno, Y nos Dani, ha la enseñado. implicación que tiene también es igual, ¿eh? Sí. O sea, Dani cada día está en la empresa a las 3:30 de la mañana y bueno, y él tiene una implicación bárbara también con la empresa. Él lleva el departamento de tráfico y es una pasada su implicación, su capacidad de trabajo. O sea, es una pasada, Dani. O sea, Bueno, Dani un tanto día... Dani como Elena, Sí. pero Dani en lo que él lleva es una pasada. O sea, la capacidad de trabajo que tiene, quien lo conoce, se quedan parados porque es una pasada. Bueno. Y también lo lleva lo lleva él, ¿eh? O sea, porque yo muchas veces se lo digo a Dani, es que todo lo que estés haciendo no te podrás ser agradecido ni pagado nunca, porque eso no tiene precio. O sea, es que no tiene precio, hay cosas que no hay precio suficiente que pueda pagar lo que él hace. O sea, Bueno, en parte... él se encuentra mal y viene, Sí. él tal, o sea, lo ves que nunca falta, o sea, es una pasada la implicación que tiene y todo lo que llega a trabajar. O sea, es increíble, de verdad, ¿eh? Sois una Bueno. familia y un gran equipo a la vez. Bueno, al Sí. final también algo Sí. que me decidió entrar fue también mi hermano. Ajá. Porque era una manera de, bueno, de darle también continuidad a su esfuerzo. O sea, al final tú tienes esfuerzo y ¿qué queda aquí? Ya. No, entonces él también necesitaba que hubiera, pues que yo entrara en este caso y también le podía ayudar en parte a lo que él está también haciendo, ¿no? Que lleva también muchísimos años desde joven. Entonces era, bueno, en parte, no solamente por ella, sino también por mi hermano. Sí. Nuria, si tuvieras que definir a Qualde en una frase, ¿cuál sería? En una frase, a ver, pues es mucho la cultura del esfuerzo. O sea, el no decaer en los momentos pues, malos que se pasan. El éxito es también no tirar más el brazo de la manga, o sea, pensar siempre que primero es la empresa, antes que todo lo tuyo personal. Y siempre, pues, eso, o sea, nunca meterte en nada que no puedas. O sea, no embarcarte en algo que tú no puedas. O sea, si haces algo, pero que, no sé, hace unos años también nos metimos en una nave, en la FAL, que era una barbaridad de grande y se pagaba un montón de dinero. Y luego, pues vimos de que, sin darnos cuenta, llevábamos perdido 1,5 millones de euros. Y entonces, pues dijimos, no, nos tenemos que replegar, volver a Cornellá y, oye, esto se cierra y punto. Y siempre tener un rincón, pues, y eso, tener algo, pues, para poder tú replegar y no tener que se te lleve todo por delante, ¿no? Y siempre hemos tenido esa visión, o sea, de no ponerte en nada que tú no puedas abarcar. Eso ahora ya, Qualde es una empresa que tiene una medida que ya crecer más, ya es aquello, todas las empresas tienen que crecer, ¿eh? Pero yo soy más de especializarte, hacer todo muy bien, que no en otro almacén más grande, otro tal, o sea, es ir muy poco a poco con todas estas decisiones que Qualde lo hemos hecho, ¿eh? O sea, ahora mismo ayer conseguimos una acreditación que es muy importante para la empresa en cuanto a seguridad, que es el certificado TAPA de almacenes. Eso pues tiene un mérito y no todos los almacenes lo tienen, ¿no? O sea, es estar siempre y pioneros en todo, ¿no? Y sobre todo ahora lo que es en seguridad, en la sostenibilidad, todo eso sí que hay que ir por delante siempre. Eso para mí, tal, el tema de crecer, porque has de crecer, porque lo marcan los cánones de la empresa, no siempre. O sea, lo que sí has de hacer es especializarte en algo, hacerlo muy bien y ser pioneros y especialistas y tener todo para poder hacerlo muy bien. Yo soy más de esto, porque ahora ya es eso, el paso
hay 50 trabajadores casi, ahora ya te pasas a 100, ya implica un montón de cosas que, no sé, ¿sabes? Que te da mucho respeto el... Y muy interesante. ¿Y tú, Elena, estarías de acuerdo en este planteamiento? Buena pregunta. Bueno, no sé. A ver, hoy por hoy prefiero un poco como ella, ¿no? Esta especialización en hacerlo bien, y ya veremos por dónde va, ¿no? El sector y por dónde nos lleva y si realmente vale la pena. ¿Pero te planteas objetivos a largo plazo? Tan muy a largo plazo no. Me planteo más, sobre todo ahora, todo el tema que nos viene de la sostenibilidad. Eso sí. El cómo enfocar tema vehículos, esto sí. Porque no está claro, ya hay fecha y no está claro. Entonces es cómo nos podemos encontrar, porque al final vivimos también del transporte, ¿no? Entonces es algo que, siguiendo su mensaje de pioneros, pues tenemos que ver cómo somos de pioneros en esto, en cómo nos podemos adelantar, o como mínimo que no nos coja que con plantilla de camiones que están obsoletos o que no pueden trabajar, ¿no? Entonces todo esto poco a poco, porque vale, al final todo es dinero, ¿no? Y tiempo y demás, es ir poco a poco avanzando en este sentido. Más que se habla de mucho de esto, pero todavía en el mercado no hay opciones que realmente sean válidas para hacer todos estos cambios. Porque, claro, por ejemplo, un camión vale como 3 o 4 veces más que un camión de gasóleo normal. Un eléctrico. Entonces, luego, eléctrico tampoco tiene... la autonomía. Pues, bueno, la autonomía que puede tener uno de gasoil. Entonces, se habla de todo esto, pero todavía en el mercado no hay alternativas realmente válidas para cambiar flotas, para todo. Lo puede hacer una empresa muy grande. Hay empresas muy grandes que lo que te hacen es poner un vehículo insignia. Tenemos tal, y tienen un vehículo. No tienen todos. O sea, yo, por ejemplo, en la empresa hay unos 70. Entonces, poner 70, todos sostenibles, todos eléctricos... Claro. Bueno, son retos del sector, son retos también... Pero que hay que ir por ahí, ¿eh? Sí, y retos de la globalización, ¿no? O de los objetivos generales. Sí. Porque tenemos que hacer un mundo un poco mejor, ¿no? Y, sí. Soy totalmente de acuerdo. Y aunque sea un poco para el legado de futuras generaciones, ¿no? Sí. Eso se está trabajando. Uriol, ya hemos llegado a tiempo de hacer un pequeño giro en nuestro programa. Luego continuamos hablando con las invitadas en el espacio que tenemos de tertulia. Sí. Pero si te parece, como cada semana, hablamos de libros. Pues sí, Montse, hablamos de libros y como cada semana nos acompaña Diego Torres con un libro que promete fascinante y además con una importante conexión, porque estábamos hablando con nuestras invitadas de su empresa en un periodo en que además se vivió aquí en muchos lugares de España, pero también aquí en Cataluña. Yo recuerdo perfectamente esa crisis del sector textil en las comarcas, en Tarrasa, Sabadell, en esas comarcas, donde hubo una disrupción total o como mínimo un quiebro total del sector, y un poco por ahí va ese libro. No sé si me he adelantado. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues efectivamente, el libro que hoy he escogido es un poco distinto de los que suelo traer, ¿no? Suelo hablar más de libros de empresa o ensayos. En este caso es algo más literario. La historia de mi gente, de Edoardo Nessi, es un libro que podríamos decir que no es una novela, pero es autobiográfico. Describe una época, las primeras décadas de este siglo, describe especialmente una zona, que es la Toscana, pero que podría ser cualquier otra región de Europa, y digamos que tiene mucho que ver con lo que acabamos de comentar, porque es un empresario el que lo escribe, aunque ahora es escritor, traductor, articulista en el Corriere della Sera.
es una persona que ha sido codirector de la empresa familiar, es la tercera generación de una próspera familia de empresarios toscanos que se ha tenido que reconvertir, que reinventar como escritor. Y nos explica un poco esta historia que describe también no solo a la época y a la zona, sino que describe lo que es la empresa familiar. Lo que es la empresa familiar y en un sector muy concreto. Es un buen libro, o sea, desde el punto de vista de lectura, de literatura, es un libro que ha ganado uno de los premios literarios más conocidos, más importantes de Italia, escogido por la editorial Salamandra, que suele escoger muy bien las obras y los autores. Y si me permitís, quizás os explico un poco la historia de la empresa y de la persona y del negocio para que lo entendáis mejor. Lo fundan sus abuelos en 1926, con el nombre de la Fábrica de Tejidos de Lana, Homero y... ¿cómo se llama el hermano? Temistocle e hijos, ya con una proyección de y vendrán los hijos, S.A. Están en Prato, en las afueras de Florencia, y pues empiezan haciendo tejidos de lana de mucha calidad. Van construyendo la empresa, llega la Guerra Mundial, cuando los alemanes evacúan la zona, lo último que hacen es, a punta de fusil, ponerlos delante y derribar la empresa. Y les destrozan todas las máquinas y el edificio. Lo vuelven a reconstruir con esfuerzo, se incorpora ya la segunda generación, y con los años es un sector que va bien. Como ellos dicen, es muy divertido, tiene una ironía muy interesante el autor. Dice, bueno, parece que los alemanes para compensar empezaron a comprarnos tejidos. Primero no podían tejer porque no tenían las máquinas y empiezan a comprar y a hacer mantas. Y después pasan al Loden, el típico Loden verde que se utiliza mucho en Alemania y en Austria. Dicen, nos compraban cantidades ingentes de Loden verde y poco a poco vuelven a reconstruir la parte productiva y empiezan a hacer tejidos de mucha calidad, tejidos con diseños muy bonitos. Y son parte esencial del despegue de la industria textil, de la industria de la moda italiana. Gracias a tejidos como los suyos, las empresas italianas de moda pues consiguen dominar el mundo, ¿no? Y va bien, la cosa va bien, o sea, las familias generan riqueza, los trabajadores tienen puestos de trabajo estables, la gente se compra segundas residencias, los veranos los pasan en la costa, es como una vida no idílica, sencilla, pero con equilibrio, ¿no? Él, tercera generación, tiene como bastante claro que quizás acaba en la empresa familiar, pero no lo tiene decidido. Empieza a pasar unos veranos en Berkeley, en Harvard, en Cornell, con la excusa de aprender inglés, pero bueno, conocer otra sociedad. Ve una película que le impacta mucho, que es Veredicto Final, y dice, no, seré abogado. Entonces se apunta a estudiar Derecho en Florencia, pero no le gusta. Al cabo de un año lo abandona para disgusto de la madre, pero para alegría del padre. ¿Por qué? ¿Qué hace? Ir a trabajar a la empresa familiar. Se incorpora y explica el proceso de incorporación, que es muy típico, ¿no? Hago de ayudante de todo, dice. Pasa por todos los departamentos para conocerlos, ayudando a las personas que tienen más experiencia. Después empieza con temas de administración, finanzas, y poco a poco en la parte comercial, en la negociación de las ventas, y se va incorporando. Y como él describe, sigue siendo pues un negocio que va bien y que para nada temen algo en el horizonte. Pero ¿qué empieza a suceder? La globalización empieza a notarse. Empiezan a venir tejidos de China a precios mucho más bajos, pero no esperan que vaya a haber un fenómeno como el que se produjo. En el 2001 China se incorpora a la Organización Mundial del Comercio, se acelera, y en el 2002 con el euro desaparecen todas las barreras. Y es como una catástrofe en el sector. Todos se dan cuenta que no pueden para nada igualar los precios, las empresas van cerrando, algunos se endeudan de tal manera que es que pierden absolutamente todo y pierden lo último, el puesto de trabajo. Los talleres que intentan sobrevivir pues es con inmigración china que se va incorporando en los polígonos industriales, genera tensiones sociales y bueno, pues empieza... Él describe que está como
sorprendido y confuso ante lo que está pasando, ¿no? Genera incluso, diría, una cierta rabia. Explica cómo salen los economistas en televisión explicando, bueno, sí, pero esto es el mundo, os tenéis que reinventar, hay que encontrar nichos de mercado. Y dice, bueno, sí, nichos, algunos sí, pero un nicho es una cosa pequeña, no cabe toda Italia en un nicho, toda esta industria no va a poder especializarse de alguna manera, ¿no? Y, bueno, sufren todo este proceso de cierre de fábricas, y lo intentan todo, explica en primera persona las tensiones dentro de la familia, dentro de la empresa. Finalmente, el 2004 venden, no pueden resistir más, ¿no? Es un libro, es triste, es melancólico, te suscita un montón de emociones. No tienes por qué estar de acuerdo, porque claro, dices, bueno, sí, pero la empresa tiene que adaptarse, pero también te das cuenta cómo todo un sector se adapta y a esta velocidad algo, es complicado. Y viene a ser este relato de una edad de oro, de una sociedad que funciona y de repente, por algo que sucede fuera de nuestro control, pues se desmonta. Él lo narra mucho en primera persona y fijaros que el título es La historia de mi gente, ¿no? Y entonces al final del libro explica, ¿y quién es mi gente? Y dice, pues todos estos industriales de Prato, de la Toscana, de Italia, del sur de Europa, que no han hecho otra cosa que trabajar y que de repente se ven abocados a la irrelevancia económica más absoluta, ¿no? Y creo que es el último capítulo, se llama Confusión, rescata la historia de esa película que vio de joven cuando estaba en Estados Unidos, Veredicto Final, y ese famoso, no sé si la recordáis, la película, las escenas finales es Paul Newman, que es un abogado alcohólico que intenta redimirse en un caso, empieza el alegato final diciendo, bueno, todos en la vida a veces estamos confusos, y él lo utiliza para decir, yo todavía estoy confuso, no sé qué ha pasado. Como os decía antes, no sé si hay que estar de acuerdo o no con todo lo que él plantea, pero sí que hace pensar mucho. ¿Qué enseñanza nos deja este libro sobre cómo equilibrar progreso y tradición? Claro, él no es precisamente... no tiene una posición típica. Y lo menciona, o sea, suele estar muy en contra de lo que suelen explicar economistas y expertos en empresa. Dice, está muy bien el tema de que tendríamos que habernos adaptado, pero es crítico. Dice, por ejemplo, la industria de la moda, ¿qué hacen? Sí, se adaptan, tienen marcas, Armani es una marca conocida en todo el mundo, y me adaptó comprando el tejido chino. El peso del tejido en el coste del producto es mínimo. Y consiguen sobrevivir y globalizarse. Dice, pero nosotros no podíamos. Nosotros si hacemos algo de calidad no lo puedes hacer. No lo vas a fabricar en China, no te saldrá la misma calidad. Si no te lo compra la industria, ¿qué hacemos? Algunos sí, nos reconvertiremos y seguiremos, pero no hay espacio para todos. Y más que lección o más que enseñanza, lo que te deja es preocupado. Algunas de las convicciones que uno habitualmente tiene, dices, pues quizás hay que darle una segunda vuelta, te deja esa preocupación. Simplemente yo te decía al introducirte que recordaba este libro situaciones vividas muy cerca, ¿no? Y se confirman. Y además se confirman también con la historia de nuestras invitadas de hoy, que han pasado por estas vicisitudes de la empresa familiar y también de la presión del mercado, de los cambios de modelo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues Diego, como siempre, muchas gracias por cada semana, ¿no? Por los libros que nos aportas, y te invitamos junto a nuestras invitadas de hoy a compartir esta pequeña tertulia. Muchas gracias. Es que esto del libro también puede ser. Bueno, pues Diego nos hablaba de un libro donde relata las vicisitudes, el ciclo de vida de una familia en un contexto pues de guerra mundial, etcétera, etcétera, pero que de alguna forma a todos nos resuena y a todos nos hace revivir, ¿no? Sí. Situaciones como las que también seguramente han vivido nuestras invitadas, en el caso de Nuria,
que su padre fundó la empresa en el 1952. Sí. Y nos decías en la entrevista y que ahora pues también cuentas con dos de tus hijos, hijo e hija, que están pues también haciendo frente al presente, pero también al futuro de la empresa. ¿Cómo veis, os habéis sentido reflejadas de alguna forma en la historia que nos contaba de este libro, Diego? Bueno, te hace pensar, evidentemente que te hace pensar, y da pena también, ¿no? De que bueno, todo lo que les ha tocado vivir, es que eso puede ser también, porque hay cosas que no dependen de uno. Hay cambios, de que la gente, hay que adaptarse, hay que tal, sí, pero a veces siempre hay un depende, ¿no? Depende de muchas cosas y muchos factores. No es fácil. O sea, yo lo entiendo, ¿eh? Sí, te hace pensar, te hace reflexionar, ¿no? No es verdad, ¿eh? En las escuelas de negocio, Diego, enseñáis o enseñamos o se enseña de alguna forma pues todo aquello que sustenta el papel, ¿no? Exacto. Pero después nos encontramos en la realidad donde además, como hemos visto en la entrevista con vosotras, no solamente son las pautas, digamos, mercantiles propias de las distintas materias que tiene una empresa, sino una carga emocional sustancial, importante, donde también ahí se diluye, se mezclan o se transforman muchas decisiones que podríamos atribuir estrictamente empresariales, ¿no? Sí, totalmente. Sí. ¿No? Es verdad. Elena, ¿cómo afrontas tú, por ejemplo, este legado que estás ahora gestionando de cara a tus próximas generaciones, por ejemplo? Bueno, al final es lo que hablábamos, ¿no? Tienes una base, cuentas con esta base, que al final es, en principio, hoy por hoy, sólida, ¿no? Entonces, tienes que enfrentarte a lo que te puede venir a nivel normas, a nivel, pues, globalizaciones que te afecte, ¿no? Que quizá no te afecta tanto a ti como empresa, o sea, los camiones, hoy por hoy, tienen que haber, ¿no? Pero sí que quizá afecta a tus clientes. Entonces, ojo, porque claro, al final tú mueves mercancía de empresas que fabrican, de empresas que producen. Sí, claro. Entonces, esto no está en nuestras manos. No. Si esto cae, pues transportaremos menos. El camión no desaparecerá, a priori, ¿no? No creo que volemos. Bueno, el camión se va a transformar en un se va a transformar, que irá solo. Pero al final los efectos de otros sectores nos puede afectar a nosotros, ¿no? Entonces, también la capacidad de cómo te adaptas y si ahí tienes que hacer cambios. Eso es verdad. Sí, eso es verdad. Nunca hay que dar por hecho nada. De hecho, el cambio es una constante, ¿no, Diego? Yo creo que esta historia que nos contaba el libro pues tiene muchos paralelismos con el momento actual que viven las empresas. Pues no tenemos una guerra, o sí, no sé, pero no, como mínimo pues los cañones no son tan aparentes, ¿no? Pero que de alguna forma estamos en una, dejádmelo decir así, en una especie de guerra donde la tecnología aparece cambiando nuestras vidas de pronto aparece una inteligencia artificial, de pronto aparece un hábito de consumo pues completamente distinto, de pronto, no sé, estamos también en un proceso tan heavy, ¿no? En los últimos años seguramente hemos visto una cantidad de disrupciones como pocas veces en la historia reciente. Siempre es verdad que tendemos a exagerar los cambios actuales y si miras la historia dices, bueno, caray, pues en aquella época también hubo un montón de cambios, ¿no? Pero realmente se han acumulado muchas cosas en muy poco tiempo. Y la empresa familiar tiene un reto y es que, por un lado, como empresa que es, tiene que hacer frente a las mismas disrupciones que una empresa no familiar. Pero además tiene esa complejidad, tiene la gran fuerza de ser familiar, pero la complejidad adicional de gestionar desde las fricciones que puede haber internas, que como hay más emociones es más fácil que haya algún tipo de conflicto, y la sucesión. Es algo más complicado que en una empresa normal. Es un problema que está en todas las organizaciones, pero yo creo que en las escuelas hemos tendido a poner el énfasis en la gestión de la planificación de la sucesión, que es muy necesaria, y quizás algo menos, a mi juicio, en la necesaria profesionalización.
Porque no todo es planificar la sucesión y esperar que el sucesor sea muy bueno, que espera uno que lo sea. Pero es que, claro, en la empresa familiar, por ejemplo, se acumula mucho el poder en pocas manos. A diferencia de otros tipos de empresas, está más concentrado. Claro, eso hace más difícil después la sucesión, ¿no? Suele estar menos desarrollados los órganos de gobierno, que los necesitas para apoyar un proceso de cambio. Tiene unas peculiaridades que no siempre las atendemos adecuadamente y que después hacen más complicado la adaptación. Sin duda, sí, ¿no? Es verdad. Sí. Hablábamos de la... Todo tiene su lado bueno y lado malo. O sea, es profesionalización o seguir la familia. Es que todo depende de cada caso y depende de la sucesión que pueda tener cada empresa. Y profesionalización la mencionaba en el sentido de actuar profesionalmente, no necesariamente de que entren profesionales externos, pero a veces actúa de formas diferentes la empresa familiar. Es que, a ver, lo que no puede hacer una empresa familiar es incorporar a alguien de la familia que realmente no sea válida para la empresa. Y ahí es el problema de muchísimas empresas. Y entonces es quien que dice en la tercera generación se carga la empresa. O sea, eso es muy, muy importante. Hay que saber a quién incorporas en la empresa. Eso es así. Es que no hay más, y eso lo tengo yo clarísimo también. De hecho, quizá ha pasado desapercibido, pero Elena nos decía que ella se incorpora después de haber trabajado en 20 y pico de años en 20 y pico de años, Sí. con lo cual yo creo que ha sido también una preparación previa, ¿no? Sí. Aunque le hayas dedicado todo el empeño en tu puesto de trabajo en ese momento, pero ha sido una preparación previa necesaria para poder profesionalizarte. Sí. Eso es importantísimo. Lo que no puedes hacer es porque es mi hija entra, y porque mi hijo entra, y porque el otro entra, y ahí haces un caos ahí tremendo, y entonces es cuando entre ellos también hay problemas, entre tal, y eso es muy complicado de saber gestionar y tirar para adelante. Yo lo digo porque también he vivido parte de estas cosas también, y lo sé perfectamente, que eso depende mucho, y el fracaso de muchas empresas familiares, Hay que saber quién puede suceder y quién no porque sea tu hijo tiene que suceder y que pueda valer igual que tú, no, y eso hay que reconocerlo, y eso no es fácil. Hay mucha gente que no es fácil, eso totalmente de acuerdo. Sí, porque además la empresa nace en un contexto determinado, en unas condiciones determinadas, ¿no? Y va cambiando a toda velocidad, y muchas veces los hijos están todavía anclados en ese momento anterior, ¿no? Sí. ¿No? Yo lo viví, nosotros, mi hermano y yo, a mí me tocó una serie de cosas y a mi hermano otra, y éramos diferentes, y funcionamos bien, pero habían diferencias también, yo también las viví. Lo que pasa es que, yo, tengo un carácter muy fuerte y tal, y pude superar muchas cosas, pero sí que es cierto que pueden haber muchos problemas, sí. ¿Qué importancia tiene la transmisión de valores en un periodo de sucesión? Es muy importante los valores y lo que para ti signifique la empresa. Pero al final, la implicación que tú tengas y coge, lo que te importe a ti. Cada uno coge unos valores. Es decir, tú puedes pensar, yo transmito estos valores, pero yo no pensar en lo mismo. Claro. Es decir, al final los valores son los que tú cada uno tiene. Sientes y por eso tires adelante. Claro. Tú tenías unos valores en cuanto a... quiero decir, valores en el sentido de... esfuerzo, dedicación, esto es general, ¿no? Pero después dentro del esfuerzo, tú te aplicas en tu esfuerzo, en por qué lo haces y qué tal. Y cada uno tiene su porqué, ¿no? Al final es un poco eso, ¿no? El que nace de unos valores se transmite y seguramente nosotros transmitiremos otros. Claro, sí. ¿No? Sí, ahí siguiente. Es que es normal eso. Pero igual a mí me hizo mucha gracia. Cada uno tiene unas vivencias. Sí, a mí me sorprendió, en este caso mi hermano, ¿no? Que un día, hablando con amigos, porque tú estas cosas no lo hablas. Tú no hablas directamente. El por qué, tú no lo hablas. Algo que va, ¿no? Tal cual, ¿no? Y un día hablando con amigos, ¿no? Oigo, mi hermana dice, no, porque yo cada día que entro, nosotros en la empresa, tú que has estado,
tenemos fotos de lo que son los familiares, ¿no? Pues mi abuela, mi abuelo, mi tío, ¿no? Y bueno, y entonces mi hermana dice, ¿no? Viene muy pronto por la mañana y él explicaba, dice, yo cuando llego a la empresa, entro, veo esas fotos y me da fuerza. Curioso, yo no sabía, ¿eh? Pues, lo dijo ella. Pues era algo, pues a él le importa, o sea, a él le sirve, ¿no? Eso, decir, ver eso y me da fuerza. Pues oye, ya es mucho, ¿no? O sea, al final es ese punto que seguramente no lo ha transmitido ella, ¿no? Es algo que uno adopta y uno pues dice, pues sí, a mí esto me da esta fuerza que necesito para cada día. Yo miraba siempre a mi padre, de allí, mi padre, yo lo miraba, papá, si viera ahora todo donde estamos, donde hemos llegado, nos viera tal. Siempre mi padre, claro, aquí estaba. Mi madre y mi hermano están desde el 2020, ¿no? Y ahora, pues también los miro, claro. Miro a los tres que hay allí en esa pared, ¿no? Pero mi padre también, yo me lo miraba, porque siempre ha estado, ¿eh? Y siempre, yo que sé, en catálogos que hacemos, en la web, siempre hay cosas de eso, del inicio de la empresa. Yo siempre he querido ponerlo, ¿no? Y sí, esa es la fuerza que me da. Y yo no sabía que mi hijo también a las 3:30 de la mañana miraba las fotos que hay allí y eso le daba fuerza a seguir. Porque vamos, eso no lo sabía. Me enteraba ahora por ella. Bueno, veis, también venir a este programa es un hub de oportunidades para descubrir cosas de uno mismo, ¿no? A mí me gustaría rescatar algo que decíamos antes en el contexto. Yo no sé si tiene sentido o no que hablemos de esto, pero hay algo que a mí mi padre me dijo, me dijo, cuando nosotros éramos jóvenes y teníamos empresas, sabíamos que trabajando mucho llegaríamos lejos. Ahora esto no está tan claro. En relación al relato que nos contaba Diego, decía, bueno, cuando acabó la guerra, luego todo empezó como a ser un poco más normal, hasta llegar a los chinos, que los alemanes nos compraban y tal. Cuando aparece una ruptura por cualquier cosa de la empresa, hasta hace relativamente poco parecía que, bueno, lo que aspirábamos era que todo volviese a su lugar. Pero ahora, como empresa, aspiramos a que todo vuelva a su lugar, o aspiramos a adaptarnos a algo completamente nuevo y de lo cual no hemos oído hablar nunca antes. Yo aspiro a algo nuevo. Algo nuevo. Yo creo que también. Lo antiguo, a ver, lo que has vivido es tu base, es tu experiencia, sí. Pero esto te tiene que preparar para lo nuevo. Sí, para algo nuevo. Porque si no, pues quedas atrás. Porque si no te quedas atrás. Ser algo nuevo. Pensar en algo nuevo, sí. Entonces, quizá... No quedarte anclado en el pasado. Qué bien. Pasado es pasado y el presente es el presente y el futuro es incierto. Nadie sabemos qué nos depara el futuro. Es que es así. Nadie lo sabemos. Sí, sí. ¿Qué nos puede venir? Y hay que estar preparados también. Y nunca dar por hecho nada. No puedes decir, mira, la empresa lleva 72 años, llevará 50 más. No puedes dar por hecho nunca nada. Eso lo he tenido claro siempre, ¿eh? Bueno, de hecho lo comentaba Diego, que esta última época ha sido la más disruptiva de todo lo que hemos vivido. En 4 años, si nos paramos a pensar, hemos vivido una pandemia, dos guerras... la pandemia para aquí ha sido, de verdad, a mí me tocó también muy de cerca por el fallecimiento de mi madre de COVID, todo, y todo lo que nos tocó, todo el confinamiento, todo lo que se vivió, ostras, eso a mí nos lo dicen y hubiéramos dicho, ostras, puede ser, yo iba cada día a trabajar, yo no me confiné porque la empresa estaba abierta todos los días y yo ir por la Gran Vía, ir por la Ronda sola, es que yo no me hubiera imaginado en mi vida, y yo iba sola por la calle Aragón, por la Gran Vía, y yo decía, ostras, te daba una sensación de una cosa más rara, y me habían parado los Mossos donde iba, llevaba la carta, que yo podía ir y tal, y ostras, eso, dices, hostia, ¿te toca vivir esto? Qué raro, me parecía esto a mí, ¿eh? Bueno, a todos. Algo quedarte en casa, salíamos a aplaudir ahí al balcón, o sea, ostras, nos tocó vivir, que ahora hace 4 años ya, pero de unido, todos, los niños, la gente joven, o sea, y eso ha cambiado la vida de muchísimas personas, es verdad, porque eso no lo habíamos vivido nunca. Las personas que tenemos una edad, algo así,
yo no la había vivido en la vida. Ya. No, y además nos está cambiando todo, ¿no? La climatología, con los recientes sucesos que han habido en Valencia, que dices, de pronto se para una porción. Bueno, siempre han habido, yo he vivido inundaciones, y yo he sufrido una. O sea, yo en una segunda residencia que tengo en el Vallès, ya Santa Eulàlia de Ronçana, hace 30 años se inundó la casa, llegó el agua a 1,5 metros. No hubo la barbaridad de Valencia, evidentemente, pero yo sé lo que es una inundación y que se te inunde todo y que tienes el barro allí. Yo eso lo he vivido y veía fotos y entonces saqué fotos que yo tenía y digo, ostras, es casi lo mismo. No igual, porque eso es una barbaridad, ¿eh? Pero la pregunta es, fijaos que de alguna forma cuando apareció el COVID, y ahora pues seguramente en Valencia deben estar pensando en hacer las cosas distintas, ¿no? Porque cuando apareció el COVID dijimos, nos ha cambiado para siempre. Sí. Pero todos estamos tan confortables en lo que conocemos que a la que hemos podido, hemos vuelto al punto de partida, ¿no? Sí. Cuando decimos, no, sí, queremos que las cosas sean diferentes, nos estamos preparando. ¿Cómo nos preparamos? Si es que en realidad la naturaleza nos pide zona de confort, ¿no? Volver a nuestro sofá, a nuestra mantita. Sí. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo se prepara una empresa como la vuestra para abordar la incertidumbre o abordar aquello? Antes cuando decíais, tenemos 70 vehículos y estamos atentas a saber cómo va a ser esta transición energética o del transporte. Yo pensaba también en los 70, si es que son 70 conductores de los camiones, porque al final, dentro de cada camión hay una vida también, ¿no? Y cómo estas vidas van a cambiar, cómo van a interactuar, no sé, yo no me imagino ninguno de mis 3 hijos viéndolos jugando conduciendo un camión, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí. Yo el martes saqué mi coche del taller y me decían, bueno, suerte que los filtros no los cambia un mecánico, porque si no estaríamos muertos, ¿no? De alguna forma van a cambiar muchas cosas. Hablábamos de los siniestros. ¿Os imagináis que esto en Barcelona, 8 días sin internet en Barcelona? Yo no. ¿Cómo nos adaptamos a esto? Es imposible. No, yo creo que no es posible. Yo creo que pues si ocurriera, te tendrías que adaptar, no hay otra. Sí, pero ¿cómo uno planifica cómo me voy a adaptar? ¿No? Bueno, hay cosas que nunca lo puedes tener todo al 100%, ¿eh? Es imposible, ¿eh? Es imposible, todo no lo puedes tener controlado. Yo siempre lo digo también, ¿eh? Y ahora la seguridad, hemos apostado muchísimo por la seguridad, pero la seguridad total y al 100% no existe. No existe. O sea, si por más que tú pongas en tu casa, si alguien se enamora que te quiere entrar, te entrará, pongas lo que pongas. Tú puedes disuadir, puedes hacer, pero si alguien se te enamora... Enamora en el sentido perjudicial de la palabra, ¿no? Claro. O sea, es que como sea, pues oye, pondrás todo, pero 100% al final no lo que comentabas, ¿no? Un poco es ir concienciando. O sea, es ver el punto de ver cómo creemos, porque ya hay ya hay gente que habla de las cosas que pueden venir, sobre todo en el tema, ¿no? De lo que hablábamos de sostenibilidad, de qué tipo de camiones, y hay pues tipo de fueles, ¿no? Bueno, de lo que es el carburante, ¿no? ¿Qué tal? Pues ir ya hablando, diciendo, probando. Pero es que el cambio climático lo estamos viendo todos. Estos fenómenos que están pasando ahora, se ve años muchísima calor que te mueres, años no tanto, las lluvias, no llueve, la sequera, lo otro, sí, que ya se está viendo ahora. Es que ya lo estamos viendo ahora. Los años pasados no llovía, toda la sequera que había, que no había agua en ningún lado, todos los pantanos vacíos. Pues, eso no, tampoco se había mira, precisamente, y para ir terminando, a mí me interesaba precisamente hablar de esto porque al final pone en valor la historia, tu historia, Nuria, la historia que ahora estás heredando también tú, Elena, con tu hermano, junto a tu hermano, pone en valor todo estos 70 años de circunstancias que se han tenido que superar, pasar día a día, ¿no? Yo no me imagino levantándome a las 3:30 como tu hermano, como tu hijo, pero seguro que él es el que pone las carreteras para que luego los camiones puedan ir. Entonces, las manda. Yo creo que este punto donde estamos ahora de, bueno, vamos a afrontar el futuro con un poco de ilusión, preguntándonos cómo será, es lo que pone en valor precisamente esta historia que hoy nos habéis venido a compartir. Es que no hay que perder la ilusión. Muy bien.
Pues con esto acabamos ya porque casi estamos ya pasándonos del tiempo. Solo agradeceros, Nuria y Elena, que hayáis pasado por nuestro programa para contarnos vuestra historia. Muchísimas gracias a las dos. Gracias a vosotros. A ti, Diego, como siempre, como cada semana, muchas gracias por tu aportación. Y bueno, Oriol. Y nada, Montse, gracias a ti también, ya dentro en cabina, porque sin vosotros esto no sería posible. Y nada más, solo despedirme de todos ustedes y recordarles que volvemos la semana que viene en Capital Senior.